Hello, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bienvenidos a Cheras como nosotras. Sí, a un episodio más de Cheras como nosotras. Es nuestro tercer episodio ya. Sí, realmente estamos bien felices y fue un ajetreo llegar acá porque ven qué tráfico hay en El Salvador. No, sí, horrible. O sea, yo me vine en Uber, pero igual. Yo me vine manejando y fue horrible llegar hasta acá porque realmente el tráfico está horrible. Creo que aquí muchos nos van a entender. O sea, realmente Sí. todo aquí está cerca. O sea, todo está cerca. ¿Sabes? O sea, siento que eso es algo como que es súper bueno, pero contraproducente por lo mismo que se hace un montón de tráfico. Sí, totalmente. Porque ponele, de aquí a Tecla creo que es súper cerca, pero el problema es que con este tráfico que hay llegas como en 1 hora, 40 minutos. O sea, es horrible. Y más en hora pico. Sí. Creo que es como en el momento donde más heavy se pone todo. Sí, total. Pero bueno, el tráfico es todo otro tema y ahora la verdad es que venimos pisando fuerte. Y hoy venimos con todo, venimos a hablar un tema que de hecho yo tenía miedo de hablarlo. O sea, yo más allá que miedo, yo no quería como llegar al borde de tocar otro tema, el cual yo le he dicho a Sari, hablemos de este tema ya como en el episodio 9, en el 10. Sí, la verdad es que la neta lo quería hablar más adelante, pero al mismo tiempo es como, men, o sea, siento Hablemoslo. que hablémoslo porque independientemente, tarde o temprano, Lo lo íbamos vamos a a hablar. tocar. Entonces fue como mejor Hacerlo temprano ahorita, que, qué ¿sabes? tarde, vea. Ajá. No, Y temprano, aparte temprano. que ese tema es como súper interesante y yo no quería como bordear los temas del amor todavía, porque pues siento Ujú, que hay un montón pasando como para hablar solo de eso o al menos hacerlo pronto. Sin ujú. embargo, encontramos este tema que lo vimos a partir de un TikTok. Sí, a partir de un TikTok Un TikTok que vimos que habla acerca de los traumas. de los traumas, ese es el tema de ahora. Ajá. Traumas. Pero como estos traumas te Ujú. afectan en tu vida cotidiana o en tu vida personal cuando Sí. creces. Y cosas que probablemente pensás que jamás te van a pasar o que probablemente te va a afectar. Sí, o de pronto como traumas de que tú no eras consciente que De los los tenías tenías. hasta que después te ves como envuelto en estas situaciones en las que vos te quedas como, What? oh, damn, What? tengo un trauma, o Sí. como no O lo había como, visto, huela de dónde viene ese trasfondo, o sea, de dónde o viene por qué esta soy así, acción o ¿sabes? esta respuesta que estoy teniendo respecto a una problemática que está pasando en mi vida. Llámalo amigo, Ujú, llámalo amor, llámalo trabajo, llámalo como sea. Hay sí. personas que tienen ese trauma como de que no se comprometen, ¿sabes? Sí, Y o que igual, les pasa en su trabajo, en amistades y en relaciones. Y por eso tienden ujú. como a estar como en ese constante círculo vicioso de comienza y así, tanto con amistades como con personas. Y probablemente eso puede venir de algo que nos pasó cuando estábamos muy pequeños y nos dimos cuenta. Claro, yo creo que ahí entran varios factores que son como el tema de tus traumas, que también va combinado con el tema de tu personalidad, combinado con el tema de por qué reaccionas de las formas en las que reaccionas. O sea, como que hay bastantes factores que para eso, de hecho, quisiéramos empezar definiendo qué es un trauma. Entonces, ¿qué es un trauma? Aquí lo tenemos anotadito. Es una herida emocional que, como consecuencia, o sea, se forma por un suceso doloroso o angustioso que tú viviste en tu pasado. Generalmente los traumas se forman en tu infancia porque tú sos más vulnerable emocionalmente y no contás con las herramientas para gestionar tus emociones. Y eso, conforme va creciendo, se va acumulando y si pues no lo tratas porque obviamente estabas chiquito, no sabías cómo, se transforma en lo que ahora nosotros llamamos un trauma. Ajá, exacto. Bueno, tomando en cuenta lo que dice Sari, Ujú, ahora les pregunto a ustedes, actualmente en su vida, ¿ustedes se ujú, han dado cuenta como que ya están dándose cuenta que tienen un trauma o ujú. todavía no se han dado cuenta que tienen un trauma? O sea, eso es una pregunta que realmente se tienen que resolver todos acá. O de pronto, ajá, como que no sabías, pero que otra persona te lo hizo ver y vos te quedaste como, What? O sea, ¿en qué ¿qué? momento pasó esto? Sí, o sea, creo que eso es bien yuca, como tener ese golpe de realidad y tocar fondo y Ujú, decir como, bro, tengo un trauma y sí. no sé cómo voy a lidiar con esto, pero lo tengo que resolver porque me está afectando en mi vida Sí, cotidiana. porque o sea, un trauma lo que pasa es de que a ti te bloquea. Claro. Y te Y, hace actuar de manera súper complicada hacia tus relaciones personales. De hecho, yo, bueno, hablando de mi experiencia personal, yo hace ujú, poco viví algo así. O sea, no relativamente hace poco, pero así hace un par de meses. ok. Entonces, donde me di cuenta como tengo un trauma y estoy preocupada por esto, porque tengo que subsanar esta situación. Y
realmente es un trauma súper feo, pero es algo que tenía y que tenés que enfrentar y que exacto, tenés que... tengo que enfrentarlo. Entonces sí fue como bien yuca para mí darme cuenta como que tenía ese problema porque no me di cuenta hasta que lo volví a pasar. Como, bro, tengo este problema. Sí, total. Mira, fíjate que como investigando, porque con Nat nos tomamos el tiempo como de investigar, hacemos nuestra tarea, ¿verdad? Para Hacer hablar del tema. research de todo esto. Hacemos como nuestra investigación y entre escuchando, investigando y leyendo, me topé con este psiquiatra y neurólogo que se llama Bessel van der Kolk. Okay. O sea, a saber qué nacionalidad es, Sí, pero sí. me gustó un montón. Y él habla también algo súper importante de que es cómo tu cuerpo guarda este trauma también, ¿sabes? A ver, ¿qué dice? O sea, vaya, él da el ejemplo de que de las personas, porque nosotros cuando hablamos del trauma, generalmente pensamos en lo típico que es PTSD, que en inglés es Post-Traumatic, Sí. aquí tengo anotado, Sí, que es como... lo del trastorno de estrés postraumático, sí, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de PTSD, nosotros generalmente tendemos a pensar como en la gente que fue a la guerra, ¿sabes? Que viven como los Otro militares. tipo de situaciones, Ajá, como que- veteranos de guerra que sufren un trauma como Claro, distinto, claro. de tema físico. Total. Entonces, Bueno, incluso emocional. incluso emocional, Sí, que totalmente. eso es Eso como... te afecta. Que eso es como lo que fue como este estudio que yo estuve leyendo, de que de hecho el término PTSD nace por la guerra, que fue como alrededor de los 40. Este libro lo sacó otro psicólogo de esa época, donde él estudia como el síndrome, este trastorno postraumático en las personas que fueron a la guerra. Okay. Entonces, muchas de las personas que regresan no reaccionaban de las maneras como cuando volvés a la sociedad, ¿verdad? Sí, como que no se incorporaban a la sociedad. Como no. que no te Como incorporabas. la reserción que tienen igual los reos. O Sí. sea, cuando se Ajá. reingresan a la sociedad es bien difícil para Sí. ellos, o sea, después de estar tanto tiempo encerrado, como volver a integrarse a la sociedad y vivir una vida cotidiana normal. Sí, total. Entonces, como estas personas que vivieron esas experiencias traumáticas, lo que hace de que les genera una psiconeurosis, Ok. donde tú tenés como repeticiones de que tú revivís este evento traumático y tanto, o sea, tiene repercusiones tanto en tu psiquis emocional y en tu cerebro, como en tus acciones, hasta incluso en tu cuerpo. Ok. Sí, entonces, bueno, creo que eso todos lo hemos experimentado. ¿Cuántos acá no hemos pasado una situación en la cual nos ha hecho sentir pura, ¿verdad? Y realmente hemos dejado de comer, o sea, hemos adelgazado, o sea, nuestra piel se ve pálida, o sea, es como que te ves mal, bro, porque tú estás mal, claramente. Claro. Entonces, es como que es lo que irradias y es lo que tu cuerpo te está respondiendo ante ese estrés o ese trauma o ese problema que tú estás viviendo. Yo creo que también, o tan siquiera algo que en las veces que yo lo he experimentado como este trauma, es cuando estoy tan mal de que puedes empezar, o sea, temblas. Ah, ¿sabes? sí. Como ansiedad. Es como... Y que a partir de eso como que sale todo. como la manera en cómo su cuerpo se manifiesta con el dolor que estás viviendo, ¿no? Sí, total. Entonces, en base a ese estudio que hubo en la década de los 40, es que nace el término PTSD y habla de que, de hecho, o sea, como PTSD es un trastorno que tienen bastantes personas ahora en día, que es mucho más común de lo que, o sea, vos te puedes imaginar. Sí, creo que todos decimos solo la gente de la guerra. Sí, o exacto, algo así. exacto, porque, o sea, vos pensabas, por eso es como que yo mencionaba, como Claro, vos pensás que quizás gente en que menor fue grado. a la guerra, Totalmente. pero vos, o sea, te puedes ver expuesto a traumas o como a esos choques porque, por ejemplo, ellos tocaban el ejemplo de que 1 entre 5 mujeres de Estados Unidos están como expuestas a, por ejemplo, a acoso. Okay. Y eso les genera trauma. Okay. O 1 entre 4 niños y niñas en Estados Unidos son testigos de violencia en el hogar. Ah, ok. Entonces, aunque vos no participes, ¿sabes? Es como tú lo ves y eso te genera un trauma. Y te genera una imagen en tu mente, una te representación. genera una imagen en tu mente y eso se puede ver después, como a los años. Puede ser como un niño que fue testigo de eso. Lo más seguro es que de adulto puede tender a reaccionar de estas maneras y ya cuando tú te enfrentas y pensás como ¿por qué reacciono así? Muchas cosas, o sea, se va a escuchar como bien típico, pero es muy cierto, muchas cosas vienen de tu infancia.
Ah, sí, totalmente. Realmente creo que todos nuestros comportamientos y nuestras vivencias vienen a partir de eso. Yo estaba escuchando un TikTok de una chera que es una influencer mexicana que me llamó un montón la atención. O sea, realmente ese TikTok realmente fue como, wow, o sea, ella tiene razón. ¿Sabes? Nosotros muchas veces, o sea, confundimos o tendemos a pedirle como empatía a las personas cuando ellas realmente no han vivido las mismas cosas y no nos van a comprender por esa razón, pero sí nos pueden tener simpatía hacia el problema que estamos sucediendo. ¿Por qué? Porque cada uno vimos experiencias diferentes, cosas diferentes, crecemos con diferentes personas que nos hacen ser personas diferentes y comprender otro tipo de cosas, pero probablemente lo que esa persona vive no lo vamos a entender. Entonces, algo que ella señala es como que a veces probablemente esa persona no pueda tener empatía contigo, pero sí va a tener simpatía con lo que tú estás pasando. Y es ahí donde todo es diferente. Cuando tú decidís aportar de cierta manera o apoyar de cierta manera que tal vez tú no vas a comprender jamás lo que esa persona está sintiendo porque tú no lo has vivido. Claro. Sin embargo, puedes simpatizar hacia lo que esa persona está sintiendo. Claro. Y creo que eso es como algo clave. Ajá. Y yo nunca lo había, creo que entendido de esa manera hasta que vi este video y dije como, bro, o sea, ese es un punto. O sea, es un punto clave como para aprender a convivir con otras personas y entender que esas personas no siempre me van a entender porque no han vivido lo que yo he vivido y porque no piensan de la misma manera que yo, pero sí probablemente como me quieren o tienen cierto cariño por mí, van a tener como esa simpatía y cercanía hacia mí. Claro, y fíjate que ese estudio incluso como lo habla porque dice como, ok, estamos como estudiando casos extremos, ¿verdad? Que es de gente que, o sea, ni me imagino lo que viven las personas que van a la guerra, ¿sabes? Pero todos tenemos también como estos momentos en nuestra vida donde no es necesario que tú seas un militar y vayas a la guerra, pero para tú tener un trauma. Ese trauma, y ese trauma se queda contigo y muchas veces tú no sos consciente de que tú tenés ese trauma hasta que ya te está causando problemas en tus relaciones personales. Total, sí, bueno, tomando en cuenta lo que me decías, no sé ustedes detrás ahí que nos están viendo, alguna vez han pasado por algo cuando estaban muy pequeños y han dicho como, bro, creo que tengo un trauma porque me pasó esto de chiquito y ahora yo reacciono de esta manera cuando me pasa esta situación. Ok, ahora preguntémonos, ¿en qué momento de nuestra vida o cuál momento fue en el que nosotras nos dimos cuenta, como empezando como por posicionar, que tenías un trauma? Bueno, ¿quién empieza? Bueno, no lo sé, esto es difícil llegar a tocarlo, ¿verdad? Pero, o sea, creo que fue la que yuca es venir y decir como tengo un problema o un trauma por esto. Sí. Que yuca, o sea, realmente que yuca. Y bueno, bajándonos un poquito como de lo que mencionaba Sari, vea, que es súper como heavy, vea, como que nos bajamos a un grado menor, como ya enfocándonos full en lo emocional y en lo que hemos vivido una persona, pues en general en su vida cotidiana, a lo largo de todo el tiempo, desde chiquito hasta cuando ya está grande. Entonces, pues creo que, bueno, no sé, vas a empezar tú si quieres. Empiezo yo. Ok, algo que yo me di cuenta, ¿sabes? Que no me di cuenta hasta que menos de 2 años de que tenía ese trauma. Hace poco. Hasta hace relativamente poco, o sea, tengo 23, me di cuenta que hace menos de 2 años. Ok. Yo me di cuenta que yo tenía el trauma de que, y ya voy a entrar como más a detalle, pero me di cuenta que yo tenía el trauma, yo tengo actualmente el trauma de que no me gusta que los cheros me paguen las cosas, ¿sabes? Ok, como que te paguen. Como que me paguen, o sea, como y ahí 50 y 50 y esas cosas. No, vaya, y ahí es donde voy a entrar yo como o vaya, no los cheros en específico, no los cheros en general que alguien te pague. Sino como en general como que alguien... Mira, depende de quién persona venga, o sea, como para que yo deje que alguien gaste en mí, tiene que ser alguien que yo tengo una súper mega confianza, pero yo realmente como de que alguien gaste su dinero en mí, me siento demasiado mal. O sea, y es como un trauma que yo me di cuenta que tenía, entonces me di cuenta como por qué, ¿sabes? Y empecé como a dialogar. Sí, como, bueno, creo que yo también, o sea, a mí me da pena, o sea, creo que muchas cheras pasamos por eso, como que te da un poquito de pena, como que te paguen las cosas al inicio. Sí, mira, yo siento que entre como tus amigas, cuando salís con tus amigas, es como, men, yo te invito, ¿sabes? Yo te invito, no te preocupes, es como X. Y yo generalmente, casi siempre que puedo, es como, men,
yo te invito, no te preocupes, ¿sabes? Es como, ahí me encanta. Pero como cuando lo hacen conmigo, es como, ay, en serio, y está como cosita, pero es entre amigas como, ok, como puedo vivir con eso. Claro. Pero quizás como hablando como en el tema de cheros o como relaciones o así, no, yo sentía raro. No es que no me gustara, porque obviamente es como, ¿sabes? Es lindo también como sentir que me cuidaban en ese sentido o que, ¿sabes? Pero yo sí sentía rarísimo, o sea, rarísimo. Y cuando yo empecé como a dialogar internamente, a preguntarme como, Sari, o sea, ¿por qué te sentís así? Es porque básicamente, para no hacer como tan larga la historia, ¿verdad? Yo en el 2019 viví una situación económica en mi casa bastante difícil y me tocó ser independiente económicamente desde bien chiquita. Entonces, desde bien chiquita, o sea, a mí me tocó como asumir mis gastos de todo, de ropa, salidas, universidad, educación, transporte, o sea, básicamente todo, comida y vivienda, mis papás me lo daban. Pero habían bastantes cosas que yo era como, yo cubría por cargo. eso, yo me hacía cargo. Entonces, como yo asumí Una ese mujer que rol, resuelve. Una mujer que resuelve. pero como yo asumí ese rol desde bastante chiquita, como de proveerme a mí misma, ¿sabes? Y como de también de pronto, pues ayudar en la casa también, como, como adaptar como este rol de proveedor para mí, como para mi familia y así, me hizo a mí como añadir o como tener esa mentalidad también como en mis relaciones, ¿sabes? Y es ahí donde yo en lo personal pienso, no sé si lo llamaría problema, pero sí pude verme en situaciones en las que, y ahí es donde entran otros temas como de tu energía femenina, tu energía masculina, como los roles también, de qué hace el chero, qué hace la chera, qué es correcto, qué tengo que dejar, como, que no. o sea, como en la primera cita o quién paga, o sea, aquí entran como bastantes factores. Bueno, déjennos en los comentarios algunos aquí cuál es su pensamiento respecto a esto. O sea, en la primera cita es ¿quién paga? 50-50 o quién invita o es el chero siempre. ¿O es el chero ¿Cuál siempre? es el pensamiento aquí? Sí, ¿cuál es el pensamiento? Pero básicamente a mí sí me causó un montón de conflicto como en lo que yo vivía, porque yo era como, generalmente yo pagaba un montón de cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, y eso al final era como, ok, vos lo haces desde el amor, vos lo haces desde, no, en ningún momento vos lo estás haciendo o lo estás viendo como malo, pero después cuando pasa el tiempo, vos te quedas como, o sea, siento que ya no me siento bien, pero entonces, ¿por qué no dejo que otras personas me ayuden también? Sí, como que no permitís muchas veces ser ayudada. Ajá, como que el tema de pedir ayuda económicamente a mí me cuesta un montón, ¿sabes? Porque es como, desde chiquita sí tuve bastante inculcado y presión y bastante de soy yo, ¿sabes? Y yo nada más. Sí, no hay nadie que te pueda ayudar, tenés que ver la manera en cómo tú vas a salir de eso. Igual me pasó otra situación en la que yo tenía una mejor amiga en esa época, la conoció. Sí. Yo tenía una mejor amiga, fulanita, le vamos a decir fulanita, una de mis mejores amigas de toda la vida. Le vamos a decir Adriana. Le vamos a decir Adriana a esta chera. Y, o sea, nos llevamos súper bien, o sea, vivió en mi casa y todo, y yo fui, porque vivía fuera del país, entonces yo me fui a su casa y todo, ¿sabes? Y no se comportó de la mejor manera, entonces como que me sacara como esas cosas que yo hice con un montón de cariño, ¿sabes? Como que fue una herida. Te marcó. Fue una herida que después que yo me di cuenta de que me traumó. Sí. O sea, porque ahora como en mis relaciones de amistades y todo es como me di cuenta que una parte de mi gran miedo es como de que alguien me vuelva a lastimar así. Y que te responda de esa misma manera. Y que me responda de esa misma manera, pero ahí es donde entra, no todas las personas son así, ¿sabes? Claro, no. Y también esa persona probablemente estaba pasando por ciertos como momentos de su vida que le hicieron actuar de manera como desprolija o desproporcional en todo lo que tú estabas haciendo por ella. Y pues realmente creo que las dos partes es como totalmente válido cómo te sentís. Y pues de la versión de ella, honestamente, pues sabíamos como un poco de contexto de esta chava, la queríamos un montón, o sea, creo que el cariño y el amor pues siempre está, pero creo que no hay nada más duro que tú pongas a una persona aquí en tu corazón, o sea, como que
le alumbra... En un pedestal. En un pedestal, y le alumbra la luz y todavía dice, o sea, y ahí está todavía esa suenan persona, los angelitos del fondo, salen güey. los angelitos, salen las trompetas, y tú pongas a una persona ahí, y esa persona con sus propias acciones... Te lastime tanto y venga ahí... tanto. Sí, o sea, la verdad es que súper disclaimer, al día de ahora pues no tenemos ningún problema entre ella y yo. Claro. Y le deseo lo mejor y espero que esté súper bien. Pero fue una herida que te dejó. Claro, yo sé que como actuamos en ese momento, porque yo sé que yo también me puedo equivocar, claro. ¿sabes? Es como actuamos en ese momento fue en base a la madurez y las experiencias que teníamos en ese momento. Mucho más chiquitas. Estábamos mucho más chiquitas, claro. pero igual fue una herida bastante profunda que hasta el día de ahora lidio con eso, ¿sabes? Sí, total. O sea, creo que es algo bueno que todos nos podemos dar cuenta, como el tema de cómo las personas a lo largo de nuestra vida nos están marcando todo el tiempo. Puede ser de manera muy pequeña e incluso para estas personas pueden ser insignificantes, claro. pero realmente para ti puede ser una de las peores cosas que te pudieron haber hecho. Y claro, esta persona no tendría por qué saber eso porque probablemente es algo que solo tú estás sintiendo. Sin embargo, también es como, pues esa simpatía de venir y decir como... O sea, no porque la conozco, porque sé que esto le dolería y simplemente por ese hecho no lo voy a hacer. Sí, tener lo que nosotros llamamos ahora esa responsabilidad afectiva. Sí, claro, tener como, bueno, creo que yo más bien me he puesto como a pensar el tema de que realmente desde el momento que tú entras en la vida de una persona, ya sea de manera... pues, amorosa, amistad, o llámalo como tú quieras, tú cumplís un rol de responsabilidad como esa persona, ya sea mínimo o grande. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú entras a la vida de esa persona, ya cumplís un rol. O sea, de una u otra forma, pues, tenés interacción con esa persona y todas las acciones que tú hagas las va a afectar de manera positiva o negativa en tu vida. Fíjate que yo pienso que eso es súper importante, especialmente en las relaciones de noviazgo. Sí, total. Güey, o sea, hay un montón de personas de que yo he escuchado, yo lo he vivido, yo he escuchado de mis amigas, lo he visto en un montón de personas, el tema de que siempre se excusan en, ay, pero es que yo no lo veo malo, ¿sabes? Claro. Y es como, okay. Sí, está bien, o sea, y sabes, qué bueno, o sea, sabes, no tenés ese tema tú, o sea, qué bien que no te afecte. Sí, pero total, o sea, vos te ves como de que ellos dicen como, no sé. Para mí no es igual que para vos. Pongamos un ejemplo como de likear fotos de charas en social media. Ponerle. Okay. O sea, hay personas que no le importan, ¿sabes? O sea, yo he conocido a personas... Sí, hay personas que a mí, yo siento que en lo personal, digamos, si es en un post, a mí no me importa. Sí, y depende si es famosa también, o sea, como que da igual, ¿sabes? O sea, yo amo a Justin Bieber, o sea, lo amo, total. Y vengo y le doy un like, ok, vea. Pero siento que hay diferentes contextos en los cuales nosotros podemos ver esto. Porque diferentes en un post. A mí no me importa, de verdad, es como, ok, pero para mí, vea. Y o sea, ya que tocaste ese tema, realmente yo lo había olvidado totalmente. Pero ya que para mí, si lo haces ya como en una historia privada, sí significa algo, es un mensaje. Una historia privada, no solo... Mira, yo pienso que a mí no me importa si son personas famosas, ¿sabes? No, claro. No me importa. O sea, vení que le voy a dar like a ellos sin ver. Yo le doy like. ¿Cómo sabes? Yo le doy like a gente famosa, ¿cómo sabes? Sí, claro, obvio. Pero es como más como hacer el enfoque de por qué estás teniendo comportamiento de soltero en social media con chicas que no son famosas, que son personas de que la vida son cotidiana. personas que podés conocer o que no, ni son influencers, solo es como gente común y corriente y ahí está como tu like y peor como en las fotos como de bikini o como que están como enseñando cosas. A mí es como, vaya, es todo un tema, es todo un tema. A mí en lo personal, a mí no me gusta porque, ¿sabes? Como estás en una relación, ¿sabes? Como a mí en lo personal, pero yo entiendo de que hay cheras en lo que les da igual, ¿sabes? Como les da igual. No, bueno, yo tengo ciertos como temas con eso, porque vaya, a mí en post no me importa. Yo siento que yo le doy like a cosas que a mí, o sea, de verdad que no me importan. A veces solo es como que voy scrolling y le di like a todo lo que vi y ya. A veces ni siquiera me doy cuenta. Pero cuando ya es en una historia, siento que ya es algo que solo veo yo, la persona de la historia. Como no es público y es peor. Exacto, no es público y es peor. Entonces, ya lo veo yo, la persona que soy de la historia, y la ve la persona que lo hizo. Entonces, eso es un mensaje. Bro, ¿cuántas veces a uno no le intentan caer por un like de historia? Pero que esa es otra cosa. Vaya, pongamos como ese ejemplo entonces. Como el darle like a una historia de una chera o de un chero. ¿Sabes? Como...
Puede eso crea un ser. trauma. Hay gente que Puede o sea, ser. literal es como que tiene un gran psycho con el teléfono y es como, no, porque si yo veo algo que no, o sea, literal es un trauma. No, hay Mara que ni siquiera se deja, o sea, el teléfono es todo un tema, pero eso es otro Sí. tema. Pero hablando como de ese ejemplo, ¿sabes? Como de la responsabilidad afectiva, como para no desviarnos como de lo que estamos hablando, es como, tú estás en una relación, ponele, y tú Sí. puedes decir, mira, fulanito, fulanita, la verdad es que no me gusta que le des like a fotos de cheras o de gente en Insta. Es diferente de si es tus amigos o lo que sea, o los conoces, Claro. pero como hay gente que no conoces, es como, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y es ahí cuando Ajá. tú tenés que tener la responsabilidad afectiva de decir, O ok, probablemente, igual por lógica, tú decís como, claramente si reacciono a una historia o algo así, esto no le va a gustar a la persona. claro, total. O lógica, ¿verdad? Entonces, Por- claramente es Pero, algo que yo no voy a hacer. ok, pero ¿sabes qué he aprendido yo? Eso que Dímelo. nosotros pensamos como, ¿es Exacto. lógico? Muchas personas no lo piensan. Clave. Eso, has tocado un punto súper importante porque Total. hoy yo le decía Ujú. hace relativamente poco a un amigo como, "Men, la gente ahora no es normal". Y él me decía como, ¿cómo así que no es normal? Y le digo como, o sea, a mí por Ajá. lógica tal cosa hacerla está mal, le Ujú. digo yo. Pero para la gente es como, Pero es que no es lógico para exacto, la gente. entonces es como, bro, o sea, creo que hay algo súper importante aquí y es como el tema de venir y comentarle a la persona con la que estás, llámalo amigo, llámalo pareja, de venir y comentarle tus límites, porque si no esa persona va a actuar de la manera más desprolija a ti porque piensa diferente a ti, así de simple. Claro. Y yo sé que es difícil entenderlo, o sea, es como que cualquier persona vendría y decía, ¿por qué le tengo que explicar lo que tiene que hacer? Pero real, o sea, vivimos en ese mundo ahora. Sí, vivimos en ese mundo ahora donde literalmente le tenés que decir a la persona esto me gusta y esto no, porque con eso de, men, es Tú no te lógico, imaginas lo que ¿sabes? te va a decir. Es como es lógico, ¿por qué vas a hacer esto si sabes que me va a dañar o si es una actitud que no me va a gustar? Es lógico que no lo vas a hacer, pero para la otra persona no es lógico. Exacto. ¿Sabes? O sea, es extraño, pero ahora eso pasa. Ajá. Entonces, bueno, creo que aquí hay dos situaciones. O estás con alguien que realmente vaya acorde a ti y te vas a ir dando cuenta en el camino y te vas a dar en la trompa, o realmente, pues, literal seguí aguantando eso, aunque Claro, no estés de tenés acuerdo con dos, eso. o Hay dos vías. aguantarla o aguantártelas o resolverlo. Claro, total. Ujú. Bueno, hablando con eso que tú estás diciendo, pues me pasó algo similar a mí. O sea, relativamente hace no Ujú. mucho. Y yo reaccioné súper mal. Ujú. Y entendí que tengo un trauma. O sea, Y me di pero no, cuenta que soy traumada. y me di cuenta que soy traumada. Pero, o sea, yo quiero decir con esto que no me trauma el teléfono, no es eso. No, Aclarando. no hablo de eso, no hablo del teléfono, todos aquí por favor, no hablo del teléfono, o sea, Ajá. hablo de que tengo un trauma en la manera en cómo manejé las cosas, Ok. porque yo fui súper explosiva, o sea, yo después me arrepentí, porque fui mezquina, fui explosiva, no estuvo bien, actué a partir de mis emociones y yo dije, Dios, ¿en qué momento dejé que mis emociones me manipularan a tal punto donde llegué a tratar a una persona probablemente mal cuando no tuve que haberlo hecho o tal vez no de la manera correcta? O sea, creo que aquí vos ganas en la vida el día que tú aprendes a manejar las situaciones de manera correcta y sabes que lo que no puedes controlar lo tenés que soltar y lo que puedes controlar es tu reacción. Ese día tú ganas en la vida. Total. Pero yo no he ganado en la vida todavía. Porque No me había dado cuenta hasta que exploté y después de hacer todo el deschongue que hice. sí, o sea, yo básicamente vine, me enojé, quemé todo. O sea, Y literal, después fue como, ups. la regué, ¿sabes? Ajá. Claro, Ajá. claro. Yo no me arrepiento de mi reacción en lo Porque absoluto. muchas veces tú tenés la razón de enojarte, pero Eso. la cagás en cómo reaccionar. Eso. Ujú. Yo tenía mis razones para molestarme totalmente, me acuerdo en ese momento. Pero ¿qué pasó? Mi reacción no fue la mejor. Te comprendo, entiendo que mi reacción no fue la adecuada, pero el hecho siempre estaba. Me lastimaste y tocaste y descubrí yo, y para mí fue un choque de realidad darme cuenta que a partir de mi reacción contigo, yo tenía un trauma. Y tocaste esa herida. Exacto. ¿Sabes? Como esa herida que tanto me ha costado. Sí. Yo siento que lo peor es como Sí, total. cuando te tocan exactamente donde Donde te te duele. Sí, Y donde aún está así intentando- lo sí. hacen. Bueno, no sé güey. cuántos aquí han visto La Sustancia, la película. No la he visto whatever. todavía. De verdad no la recomiendo, o sea, no. Ah, ok. Es innecesario totalmente, pero ¿Por qué? bueno, es como ustedes ven una herida, Ajá. como que está intentando cerrar y queda un huequito en esa herida y vienen y le meten una aguja y así sentís cuando una persona viene y te toca donde más te duele, donde le dijiste que no
te tocara. Así de horrible se siente. Y yo pienso que es ahí donde es todavía peor, porque es como un trauma, una herida, como ya vimos en la definición del trauma. O sea, un trauma es una herida emocional. Entonces, te abre esta herida donde tú te quedas como, men, o sea, me estás tocando donde más me duele, como te lo dije, ¿sabes? Te lo dije, te lo comuniqué, ya eras consciente, porque muchas veces son personas que te conocen, que están en tu vida por años, ¿sabes? Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pueden ser tus hermanos. Yo totalmente estoy de acuerdo que incluso las personas que están durante mucho tiempo en nuestra vida se pueden equivocar muchas veces con nosotros a pesar de conocernos, porque al final del día resulta que sigue siendo humano, pues, y se puede equivocar. Sin embargo, muy diferente es cuando con toda la intención vengo y te lastimo. Sí, ¿sabes? Es como no tener, y es súper interesante porque eso hablamos el episodio pasado del dominio propio, pero es como cuando tú no te detenés a ti mismo y no tenés ese control sobre tus emociones y ese dominio propio, y vos decís como, no sé, y, ¿sabes? No necesariamente es que seas una mala persona, pero solo es como el hecho de que, ay, tal persona me lastimó, le voy a dar donde más le duele. Ah, no, eso sí. O sea, creo que ser vengativo es la peor forma de hablar mal de ti, porque al final la venganza pues no te va a llevar a nada. O sea, quizás en un momento te dé satisfacción, pero ya luego cuando ya reconsideres y analices tus actitudes va a ser como, pueda, realmente no valió la pena, no tuve que haber hecho eso, más que yo me estoy sintiendo mal moralmente. ¿Qué es lo que estamos hablando de ¿sabes? Es como muy probablemente tú tenés toda la razón de sentirte mal o enojado o con ira con esa persona, ¿sabes? Pero es tu decisión cómo tú actúas y cómo tú reaccionas y cómo tú lidias con tu trauma, ¿sabes? Porque es romper el círculo y la cadena. Claro, totalmente, sí. Bueno, con lo que yo te estaba diciendo, ese día yo quedé en shock. O sea, yo nunca reacciono explosivamente ante nadie, pero yo sí quedé en shock. A veces. A veces. Sí, pero porque yo soy alguien como así. Sí, nada es directa. Ajá. O sea, no es como que explote, yo pero sentí es directa. Que más que directa, yo fui mala, fui cruel. Ese día fui mala, o sea, yo quería dañar con mis palabras a la persona y yo no me sentí bien después. Y entendí que tenía un trauma, pero vaya, esto viene un trasfondo, viene mi trauma, que les voy a contar así como Sari pues le contó de Adrianita, vea. Vale, vamos a hablar aquí de Pablito. Yo estaba con Pablito hace un par de años, y Pablito pues tenía ciertos hábitos que solían constantemente pasar mis límites y como que todo el tiempo la estaba regando conmigo en el mismo pinche tema que ya le había dicho que me lastimaba y que me dolía. Y era como, lo hacía una vez, lo hacía 2 veces y estuve un montón de tiempo con el Pablito, o sea, real, un montón de tiempo. lidiando con el pinche Pablito y su problema y su trauma, que también tenía sus traumas el Pablito. Claro, el Pablito. Cabe aclarar que también lo que él me estaba haciendo a mí venía a partir de un problema que él tenía totalmente, o sea, entonces era, o sea, un problema que él tenía, a lo que me refiero es de que algo que él no podía controlar, claramente, porque si no, desde el momento que yo le dije, mira, cámbialo porque me lastima, lo hubiera hecho, pero creo que si para él era tan difícil es porque de verdad él estaba inmerso en eso que de verdad no podía salir, vea. La cosa es de que él estaba constantemente como pasando mis límites y todo el tiempo, niños, yo lloraba y era como, ¿por qué me haces esto? Que no me amas, que no sé qué, o sea, yo así como María Magdalena y que, ay, ¿por qué? Mira, y yo de verdad le preguntaba a Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo soy tan, literal, para mí era como, yo soy tan linda, tan perfecta con él, le doy toda mi vida entera y tómame lo que sea. Y no le es suficiente. Y no era lo suficiente para que cambiara esta parte de él. Y esta parte de él no solo era como cambiar algo emocional o de actitud, créanme que ese no era el problema, era otro problema. Entonces esa persona venía constantemente y la regaba. Y pasaba 1 mes, 2 meses súper bien. Y volvía a regarla. Y luego volvían a pasar unos 3 meses y volví. Y así estábamos. O sea, eran 2, 3 meses perfectos sin ninguna pelea. Pero luego venía tal cosa y se regaba. Eso lo vamos a clasificar en algo muy grande. Porque ese es otro tema también. Estas famosas cosas que se regaban eran en las fiestas. En una fiesta. Pasaban ese tipo de situaciones en las cuales él pasaba mis límites.
no Digámoslo es- así, digámoslo pasaba así. tus límites. Pasaba mis límites en estas fiestas, no eran límites de otras cheras, quiero aclarar, no eran de esas. Ok. Pero pues sí, él pasaba mis límites y a mí esas cosas y esas acciones me lastimaban. ¿Ok? Ujú. Chivo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el tiempo, está Pablito. Bye, Pablito. O sea, llegó un día donde él y yo tomamos la decisión, mira, esto ya no funciona. Y de hecho, esa decisión nació a partir de acciones que nos lastimaron mutuamente Ujú. por eso que él hacía. Porque Ok. tú te cansas. Llegó un día donde yo dije, ya no te elijo, Sí. Pablito, porque vos a mí nunca me elegiste. Porque cada vez que yo te estaba diciendo que cambiaras esto, pues ya basta, Pablito. O sea, hoy no, Bye, Pablito. bye, Pablito, ya no. Entonces ese día obviamente a Pablito le pegó porque te imaginas constantemente vos saber que te Vos pegan y es que- estás, te pegan y estás, te No, pegan y sí, estás. total. Es que como chera, vos estás ahí. Y mira, es que una chera No, cuando vos amás a no, alguien, men. vos estás ahí, No, men. porque yo conozco hombres que también son así. No, vaya, sí, Entregadísimos. tenés toda la razón. Hay hombres muy lindos que también he visto Sí. que han estado con cheras malas, porque las cheras podemos ser Malas. malas. Mira, Entonces, no, que yo he visto como... personas. Sí, personas, las personas que amamos demasiado, Sí, generalmente nos va mal. claro. Ujú. Porque normalmente van más allá de nuestros límites. Sí. Pero contándote esto, básicamente con Pablito, yo al final del día, pues, elegí otra cosa, a Pablito le pegó demasiado, decidimos terminar esta situación, y cada quien, pues, con el tiempo, porque no fue inmediato, Ujú. cada uno siguió con su vida, pero ese no es el punto aquí. Nos vamos a saltar muchos meses más adelante, muchos meses. Relativamente, yo empecé a salir con una persona porque yo estuve cerrada, durante todo ese tiempo estuve totalmente cerrada, yo Ujú. llamámela sin corazón, o sea, yo andaba, o sea, de que yo no sentía absolutamente nada, yo me sentía cerrada totalmente y yo dije, tengo que darme la oportunidad de dejarme conocer a una Alguien. persona porque yo no sé. Que eso es lo más difícil, Ajá, volverte a quiero abrir con volverte a alguien. abrir. Bueno, Sí. yo me dejé conocer por esta persona y esa persona hizo algo que a mí no me parecía, entonces yo exploté. O sea, Ujú. pero a mí no me parecía, no me parecía en el sentido de que no estaba de acuerdo yo y no me gustó y solo por eso, no. Esta persona rebasó un límite de respeto que yo ya había entablado con él. Entonces, llamémosle a este enanito. Vale. El enanito vino, hizo eso. Entonces, cuando yo me di cuenta que rebasó este Enanito límite, te abrió traumas que tenías con Pablito. Boom. entonces yo reaccioné porque como con Pablito yo me dejaba, se podría decir que sí reaccionaba feo, pero yo seguía perdonándolo. Pero claro, es durante como- mucho tiempo. total. Entonces cuando sentí que yo había estado recuperando ya mi brillo, me sentía empoderada y que yo no me voy a dejar de nadie jamás nunca y a mí nadie va a volver Te a rebasarme sentiste mis como- límites. Cuando él hizo Ajá. eso, fue como, no, te detenés ahí, que a mí nadie me volverá. O sea, yo me comporté y peleé por mí, fui tenaz por mí. Ujú. Porque yo sentí que en ese momento iba a volverse a repetir la misma historia. Si yo permitía que eso pasara y yo perdonaba y dejaba pasar, iba a Wow. volver a repetir la misma historia que repetí con Pablito y yo no iba a volver a ese patrón. Que lo hice de mala manera porque yo mandé por allá a enanito de manera tan horrible. Sí, Sí. lo hice de mala manera. Pero, bro, Perdónanos, me tocó enanito. un trauma. O sea, y yo no sabía Ujú. que yo no sabía manejar ahora esos problemas. Total. Porque eso me lo había dejado Pablito, que yo lo perdonaba y lo perdonaba y lo perdonaba. Entonces ya con enanito, media vez cualquier cosita que él hacía, para mí fue como, no, es que, no, yo reaccionaba mal. Entonces, ¿qué pasó? A partir de eso yo me analicé ya. Y fue como Claro. que en la próxima vez que a mí me vuelva a pasar que alguien rebase mis límites y Ujú. probablemente no sea su ¿Me va a intención revivir mis traumas? y vaya a querer revivir mis traumas o algo así, yo voy a responder de manera diferente. Claro. Yo no voy a volver a responder de esa manera porque yo me sentí mal, porque yo dije, yo no soy así, pero es que me tocaste algo que me dolió. Ujú. Sí. Entonces reaccioné Muy mal. clave. Perdóname porque reaccioné mal y quisiera arreglarlo, o sea, quisiera no haberte dicho todo eso, pero tampoco con esto subsano como todo lo que he vivido contigo. Ujú. O sea, todo lo que viví con cualquier persona antes de ti, o sea, no sano nada realmente. Entonces, yo dije, no, yo
en la vida voy a volver a reaccionar de esta manera y voy a volver a reanalizar todo y ser diferente la próxima vez que me vuelvan a pasar ese tipo de situaciones que quieran rebasar mis límites y toquen algún trauma que yo tengo. Claro, yo creo que, fíjate que igual como para ir aterrizando como ese tema y como irlo concluyendo, creo que el tema de traumas definitivamente vamos a tener como otro episodio como traumas 2.0 porque Claro, es total, hay mucho que demasiado hablar. amplio, o sea, es demasiado amplio, pero te das cuenta, o sea, te das cuenta tú después cuando te están causando problemas o cuando tú no estás siendo feliz, te das cuenta como por qué y sabes, muchas de las cosas o los traumas que tú vas a tener, no, o sea, te los causó alguien más. Claro. ¿Sabes? Y no es que las otras personas sean malas personas necesariamente, pero o no es tu culpa tener esos traumas. Sin embargo, sí es tu responsabilidad hacerte cargo de eso y de sanarlo y es bien difícil, o sea, es todo un problema como el darte cuenta que lo tenés, o sea, es una montaña rusa de altos y bajos, Total. no es algo lineal cuando tú te das cuenta que tenés un trauma. Entonces, lidiar con eso, ser vulnerable contigo, porque yo he conocido a tantas personas que Dios mío, vos la ves, o yo la veía, yo decía, Dios mío, esta persona tiene tanto dolor, tiene tantos traumas, y esta persona sabe que lo tiene y aún así no hace absolutamente nada para resolverlo. Sí. Y el problema es de que, mira, yo genuinamente pienso, todos estamos rotos de ciertas formas. Claro. Todos tenemos nuestras heridas, pero una persona rota, si no se trata de sanar, lo único que va a hacer es ir y romper más personas. Claro, totalmente. Creo que, bueno, aterrizando con eso que hemos hablado hoy, creo que el datazo o el momento como más importante que hay que rescatar acá es, si yo sé que tengo un problema, venir y trabajar en mi problema, porque si no, si yo no hago las paces con mi pasado, yo no voy a poder hacer un futuro nunca. Voy a estar constantemente cayéndome y cayendo en relaciones inadecuadas, sean, llámalo amigos, amistades, trabajo, finanzas y lo que sea. Entonces, creo que aquí es súper clave reanalizarse a uno mismo y decir como, estas son ciertas cosas y comportamientos que yo quiero cambiar en mí. Y la próxima vez que me vuelva a pasar, yo voy a saber reaccionar de manera diferente porque ya sé que en esto tengo una deficiencia y tengo un trauma. Entonces, sí. voy a ser diferente. Yo pienso que también es animar a todas las personas que nos estén viendo y escuchando de que tú puedas tener este diálogo interno, ¿sabes? De por qué eso está bien cuestionarte, o sea, está bien como por qué reacciono así, por qué no me abro o por qué, ¿sabes? Como darle, porque nosotros necesitamos muchas veces llegar como a la raíz del por qué. Y está bien, yo sé que todos tenemos personalidades diferentes, o sea, a algunas personas nos cuesta más abrirnos que otras personas se abren más fácil. Sin embargo, siempre es bueno hablarlo, o sea, Sí, hablar sana, y creo, sabes, que tener amistades que te hagan ver tus errores y no solo solapártelos. Y que te lo digan con amor. Y que te lo digan con amor, desde el amor y con sinceridad, creo que es clave, porque a veces uno no sabe que está haciendo las cosas mal hasta que viene alguien y te dice, bro, estás haciendo las cosas mal, tienes que trabajar en eso. Y creo que es yuca, pero es sanador saber que tenés que trabajar en algo y que la próxima vez que a ti te vuelva a pasar algo así, no vas a volver a repetir esa historia. Claro, lo otro es que no estás solo, ¿sabes? No estás solo, claro. Para lidiar con tus traumas nunca es fácil, pero no estás solo. Y no sos el único viviéndolos. No sos ni la primera persona ni la última persona que lo está viviendo ni lo va a vivir. Claro, ¿sabes? Entonces es como cuando encontrás el confort en eso, te quita un peso de encima. Claro, y también como el tema de que tú también te vas a equivocar. Tú también vas a vivir ese tipo de situaciones y tal vez no vas a poder actuar de la manera correcta o como es. Sí. Así que básicamente creo que esos son un gran step que aprendimos el día de hoy y que aprendan de nosotras a no ser como nosotras a veces. A no ser como nosotras a veces. O sea, vamos a tocar ese tema de los roles, sí, de la energía femenina, masculina, también como de ¿qué tengo que dejar? ¿Qué hago yo? ¿A dónde están los límites? Así que va a estar chivo. Totalmente. Y, o sea, algo que sí es que no sean como nosotras. O sea, les estamos contando esas experiencias para que ustedes para que sean mejor. Sí, para que no reviven esos errores. Si ustedes saben que tienen un trauma con una persona a la cual no supieron manejar el problema de la manera correcta y saben que van a volver a pasar por esa situación porque
les duele esa parte, trabajan en ustedes antes de meterse a tener ese tipo de situaciones. Total. Para que no te vuelva a pasar. Entonces creo que algo clave que dijo Sari es el diálogo interno. O sea, analícense y digan y cuestionense ustedes mismos, estoy actuando de la manera correcta, me gusta esto de mí. Ajá, o qué no me gusta Claro, de mí. y eso es válido. También hay cosas que te van a gustar a ti que a las otras personas no le van a gustar y está bien. Aquí en este mundo habemos de todo tipo de personas. Total. Así que básicamente eso es como todo lo que hemos hablado el día de ahora y realmente esperamos tener una segunda parte de eso. Va a haber una segunda parte de eso. Segunda parte Porque de creo eso. que ha quedado muy abierto todo y queremos aterrizar un poquito más, pero en este capítulo básicamente ustedes van a conocer un poquito de nuestras experiencias y cómo lidiamos o cómo fue que reaccionamos ante esto. Y bueno, Total. los dejo, analícense ustedes. ¿En qué situaciones en su vida ustedes han dicho, bro, tengo un trauma, me tocó el trauma, no actué de la mejor manera, no fui la mejor, no di mi 100, la regué, estoy traumada con esto? Y bueno, tal vez... Y es válido. Claro. O sea, es válido. Probablemente aquí hayan más traumados igual que nosotros. Así que... básicamente eso sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y pues esto fue el tercer capítulo de Cheras como Nosotras. Y nos vemos en el cuarto. Chao. Bye.